Muy buenos días, amigos. Nuevamente nos reencontramos con ustedes en Sin Pauta, como todos los jueves, y esta semana hemos querido hacer un alto para dedicarle un espacio a un asunto que estaba pasando tal vez un poco escondido en estos días. El domingo fue feriado, pero claro, como el 8 de octubre cayó domingo, pues pasó inadvertido. Más aún con partidos de fútbol, con otras actividades que nos distraen un poco de la figura central del 8 de octubre, que es Miguel Grau. La Universidad Católica tiene un compromiso muy importante con la preservación de la memoria de Miguel Grau y también con su, con su valor histórico, que tiene que ser difundido para que todos sepamos por qué el 8 de octubre es feriado. ¿Por qué razón, después de tantos años, seguimos celebrando el 8 de octubre como un feriado cívico, no religioso? Uno de los pocos feriados cívicos, además, que tenemos, además de fiestas patrias. Estamos para hablar de la figura de Grau y del 8 de octubre con el teniente primero de Marina de Guerra del Perú y además magíster de Historia de la Pontificia Universidad Católica, el teniente primero Michel Laguerre. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, encantado. No, es interesante que los marinos se preocupen también por estudiar historia. Cuéntanos un poco esa tradición que hay en la Marina de Guerra del Perú por estudiar su propia historia y además compartirla con todos. Eso es muy interesante y viene pues de tiempos de cuando la República crea con su Marina. Hay grandes personajes internacionales y peruanos que han estudiado historia y que han servido para estudiar el análisis de las guerras, el análisis de los combates navales. Por ejemplo, Mahan en Estados Unidos, Corvette en el Reino Unido. En el Perú tenemos a historiadores de gran talla como ha sido Fernando Romero Pintado, y actualmente ahí se encuentra el almirante Francisco Llávar, Jorge Ortiz Sotelo, John Rodríguez Asti y muchos más, ¿no? O sea que hay una tradición en la Sí, Marina. porque la Armada Peruana o la Marina de Guerra de Perú es una institución que no tiene 10 años, ¿no? Claro. Y para mí tiene 500 años. Desde que el rey la creó. Forma, el rey de España la forma para que venga al Perú. No, se crea en el Perú en 1579, cuando Francis Drake llega al Perú, Claro. como un corsario de la reina Elizabeth, y el Perú se dio cuenta, no teníamos una armada como defendernos militarmente de estas agresiones. Bueno. Y se instaura de esos años una fuerza naval para hacer la defensa marítima del imperio español en el Perú. O sea que siempre hubo acá armada, no es novedad. Podemos decir que sí. Entonces, por eso es importante tener gente que estudie, analice la historia en todos los aspectos, en el aspecto de la defensa, en el aspecto del aporte al desarrollo. Volviendo al 2017, en enero, febrero, con el tema del niño costero, por ejemplo. La Armada peruana tuvo un papel, creo yo, muy importante al llevar ayuda material y humana en las zonas que fueron devastadas. Ahora, regresemos a nuestro feriado. Sí. Nuestros alumnos dirán, ¿no es cierto?, porque los padres sí lo saben, pero los alumnos también no, ¿por qué seguimos celebrando el 8 de octubre? Si además es un combate en el que Perú pierde, ¿por qué no celebramos, ¿no es cierto?, un combate en el que Perú gane? Es una gran pregunta y creo que la gran respuesta la podría dar Manuel González Prada, este gran intelectual medio anarquista, muy interesante. Dijo algo que más o menos es: matar en la guerra es cuestión de animales, salvajes, cualquiera puede matar en la guerra. Pero dar su vida, salvar vidas en la guerra, en un combate donde está todo, donde los tripulantes están con el fulgor, con la adrenalina, es muy interesante. Es muy humano, es muy divino también. Miguel Grau en Angamos, si bien no salvó vidas porque eso fue en Iquique, Angamos lo que hace es ponerle punto final a una vida terrena coherente. No fue producto de un valor instantáneo, no fue el producto de un grito o de un momento de audacia o de astucia. Grau, como vamos a conversar, creo, tuvo una vida muy coherente, y con lo que conversábamos antes. No hemos encontrado en una Lima pequeña, chismosa, algo que pueda hablar mal o encontrar algún defecto del almirante Grau. Sin embargo, hay que decirle al público, no estamos hablando de un santo, pero en nuestra historia, y la historia de la vida de Grau se ha revisado muchísimo, pues fue un buen esposo, fue un buen padre, Sí.
fue un diputado en 3 ejercicios. En 3 Y legislaturas. fue un gran defensor del Estado de Derecho, que eso es una cosa muy extraña en el siglo XIX, además, ¿no? Con muchos golpes de Estado, los militares siempre al poder, los civiles y contra los militares, pero Miguel Grau era miembro del Partido Civil, y era muy amigo con el presidente Manuel Pardo Lavalle. Claro, que es el primer presidente civil, Sí. anoten chicos, que tiene el Perú. Ah, Sí, sí, es más, cuando él iba a asumir el mando en el 72, ¿qué pasó? La revolución de los hermanos Gutiérrez, liderados por Tomás. Lo que hizo la Armada Peruana, comandada por Miguel Grau, fue, un momentito, la Armada Peruana solo reconoce a un caudillo, que es la Constitución. claro. No se pliegan a los sublevados, más bien usan toda la Armada Peruana, el Huáscar, la Independencia y otros buques, para ir por todos los departamentos de la costa y presentar a los prefectos, a las autoridades, el manifiesto que la Armada había escrito y que fue firmado por 45 marinos. Camilo Carrillo, Aurelio García, Miguel Grau, Elías Aguirre y muchos más, desde del contraalmirante hasta el alférez de fragata. La Marina peruana estaba a favor de la transición democrática Y constitucional. Y constitucional. Hubieron elecciones, por eso que Manuel Pardo fue el primer presidente civil. Lo que es interesante es esa frase que ha quedado hasta hoy, ¿no? No reconozco otro caudillo que no sea la Constitución. Exacto. Que es la frase que fundamenta el Estado de Derecho. Es decir, acá tenemos normas y las vamos a cumplir. La revolución de los hermanos Gutiérrez termina de una forma muy violenta. Ellos terminan colgados de las torres de la Catedral de Lima. Hay fotografías, aunque ustedes no lo crean. El padre Rubén Vargas Ugarte tiene las fotografías en su obra publicada. Y ese fervor patriótico existió siempre en Grau. O sea, lo que usted dice es cierto. No es que en Angamos nace Grau. Ahí muere, por cierto, pero su vida es una constante coherencia. Coherencia entre lo que piensa y entre lo que hace. Y un paréntesis, acá en la biblioteca, bueno, del Instituto Riagüero, está el libro de Héctor Varela, este argentino periodista, que detalla todas las revoluciones de este año 72. Y tiene unos grabados hermosos del fallecimiento de los Gutiérrez, de la Marina. Es más, hay un grabado precioso donde aparece en el muelle Dársena, en el Callao, Grau, con la falúa de Huáscar, que dice Huáscar, llevando a Manuel Pardo a tierra. Precioso. Y es hecho, impreso en el mismo año, ¿no? Entonces Grau tiene una dimensión política también, tiene una dimensión humana, tiene una dimensión como marino, que también es bien interesante, porque como marino, en el año 79, las famosas correrías del Huáscar, como las describe Basadre, como marino, su desesperación frente al Estado peruano era que no lo abandonen, ¿no es cierto? Como le pasó a Bolognesi finalmente. Es decir, mándenme cañones, decía por escrito, no me manden condecoraciones. Sí. ¿Fue Grau una víctima del Estado peruano, del abandono del Estado peruano? Pongamos en el contexto. El contexto de esos años era que el Estado peruano no era un Estado institucionalizado. No. Grau, como político, como comandante general de la Marina y como amigo muy cercano a los hombres del poder, dejó por escrito y en la campaña naval sus pedidos para poder dotar a sus tripulaciones con ropa. Lo que hemos dicho de los cañones son las granadas Pulitzer, que eran las únicas que podían perforar la coraza de los buques chilenos. Más que abandonado, yo pienso que fue falta de lo que se denomina una política naval institucionalizada, que bien comenzó, podemos llamarlo con Ramón Castilla. Claro. Finalmente en el Fuimos combate una de gran Aptao, es un combate, por si acaso, que sí ganamos, y que no celebramos. Aptao, 7 de febrero del 66, Claro, contra los españoles. Contra los españoles Sí. se unen las marinas de Chile, Argentina, en fin, toda Sí, América sí, se sí, une sí. y vencemos. En el Sí. Aptao queda en Chile, no queda en el Perú. Así es. Pero vencemos. Sí. Ese no lo celebramos. Pero, que es curioso, celebramos el 8 de octubre donde muere Grau. Y celebramos eso no porque celebremos la muerte de Grau, No, sino porque no. lo que queremos recordar es el heroísmo de Grau y de su tripulación. Porque Grau hubiera querido también que su tripulación sea honrada como lo es. Y hay una cosa curiosa. Buena parte de la tripulación, sobre todo de motores, es inglesa. Y cuando estalla la guerra, Ajá. eran chilenos.
Ya, No. eran chilenos. Artilleros, maquinistas eran chilenos. Es un punto para la anterior pregunta. Claro. El Perú no estaba preparado como Estado para defender en un caso en este caso de un conflicto externo. Entonces se recluta una marinería. Se improvisa un poco el factor humano. Claro. Recordemos que Balta había desarmado a la Armada peruana por temas de política, por temas de esos temores al golpe de Estado. Teníamos a un Pierola que insistentemente intentaba dar golpe de Estado a Pardo, a Balta, Claro. a otros más. Inclusive se apoderó de Metro Huáscar. Entonces, en el factor humano y material, la Armada peruana no estaba muy al tanto o muy preparada. Sin embargo, en Chile a los niños les dicen, y lo repiten hasta adultos, que el Perú tenía una armada invencible, indestructible. Y no es verdad. Nuestro problema, creo yo, que fue que nos dormimos en los laureles De Aptao. de Aptao y el 2 de mayo, Claro. que fue algo continental, fue algo grandioso. Tanto así que los buques, el Huáscar y la Independencia, que se compraron en el 65, Son los que pelean en el son 79. en el 79. Es muy curioso porque cuando Chile o inicia este plan de adquisiciones de sus buques, de esos dos blindados, el Cochrane y el Blanco Encalada, el Perú y Grau entre ellos dicen compremos buques Claro. que estén a la par o más para no perder el control del mar. Grau decía, si Chile compra un buque, nosotros tenemos que comprar dos. No, eso aparentemente lo habría dicho Ramón Castilla, sin confirmar. Sin confirmar. Sin confirmar, pero confirmado es que sí se dio la orden que si Chile compraba estos dos buques, Perú debía también comprar esos buques. Era una política de instinto, no de... Así es, pero coherencia. el otro tema es que muy poca gente sabe por qué se llama Monitor. Y Monitor es un tipo de barco, ¿no es cierto?, para río. Era el barco que se usó en la guerra de secesión en los Estados La Unidos. primera vez que hubo combate, sí podemos decirlo, eran los inicios del desarrollo de la tecnología a vapor y del uso de los monitores, efectivamente. Ironclad le llaman al monitor Huáscar. Sí. Pero que no era un barco, digamos, del mismo nivel de blindaje No. que sus enemigos. No, ni en el calado, Así es. ni en los calibres, Claro, los montajes, hasta en la propulsión. Así es. Tenía doble hélice, el Huáscar tenía una hélice, lo cual, para hacerlo sencillo, le facilitaba la maniobra para voltear a la izquierda, a la derecha, babor, Claro, estribor. lo que tenía era gran versatilidad. O sea, podías manejarlo astutamente, pero no tenías la posibilidad de vencer en combate. Y mucho se ha criticado que Huáscar y la Unión siempre huían a los dos buques chilenos. Así es. Pero hay una respuesta Lógico. histórica y coherente, que las instrucciones que Mariano Ignacio Prado le da a Grau es, en el punto 7, evite usted a toda costa un enfrentamiento con los buques chilenos siempre y cuando la situación haga que el resultado sea adverso a nosotros. Así es. No pelees y va a Lo cual perder. es lógico. Caramba, o sea, y miren lo que durante 6 meses ningún chileno pudo pisar territorio peruano, mientras que el Huáscar estuvo navegando con pabellón peruano. Así es. Pero más que el buque, nuevamente, los buques del enemigo de esos años eran grandiosos. No, además el factor logró, humano. logró causar daño. Claro que sí. Finalmente Prat muere en combate. Grau evitó a toda costa la muerte de Prat. Eso sí es verdad. Y además recoge a la marinería herida, cosa que también se le ha criticado, porque dicen, eso no se hace. En guerra, ¿no? En guerra no se puede recoger. Pero eso lo convierte en un precursor del derecho internacional humanitario. En el 68, 1868, en Ginebra se firma un complemento del Tratado de 64 de cómo auxiliar la suerte de los soldados en el tema de guerra. Había pasado Crimea, que fue una guerra inhumana, muchos muertos, una manera muy inhumana realmente. Se intenta a través del derecho poner cierto orden a algo que es muy desordenado. Y Grau cumple específicamente porque Perú fue signatario de esos reglamentos. Y Chile también. Y Grau conocía ese... Así no lo conocía, lo cumplió. El artículo 7, que fue lo que pasó en Iquique. Claro, nada de repaso, nada de sin heridos. Textualmente, más o menos, decía, a los náufragos, en la parte naval, a los náufragos y los heridos, hay que rescatarlos. Y ya no son adversarios, son neutrales, hay que llevarlos a tierra. Grau hizo eso. Claro, para nuestra mala suerte, lamentablemente, la Independencia sufrió un accidente
muy malo y lo perdimos, Que ¿no? se pierde la independencia, Mm. pero también se pierde para los chilenos La Esmeralda. la Esmeralda. Pero en contrapeso, la independencia era mucho más valiosa militarmente que la Esmeralda, que era un buque de la época de la guerra contra España, Ya. y de madera, sin buenos motores. O sea, no valió militarmente hablando esa victoria, pero sí en el factor humano, en el derecho. José Agustín Lapuente Candamo, un gran docente de la universidad, sostiene que a partir de Iquique, que fue cuando el Huáscar hunda la Esmeralda, comienza la denominada Guerra de Grau. Claro, son los 6 meses, digamos, en que Sí. Basadre llama las correrías del Huáscar, ¿no? Sí, sí, sí. Porque además desarrollan todo un sistema de inteligencia, ¿no? Entonces van a lugares muy remotos en Chile, el Huáscar, Sí, hasta- y entrega banderas peruanas, entonces a nativos, ¿no? Entonces los chilenos comienzan a enloquecer porque la inteligencia iba diciendo que el Huáscar iba apareciendo casi en todas partes y no lo encontraban por ninguna. Hablando de Jorge Basadre, en la edición del año 66 universitaria hay un grabado muy lindo, publicado originalmente en un periódico chileno, donde aparece la mesa de partes de una oficina de telégrafos con horarios en Antofagasta, en Mejillones, en Arica, en Copiapó, y en todos, a la misma hora, o sea, distintas horas, pero al mismo momento, el Huáscar a la vista. Claro. Era algo que no comprendían. Y eso yo pienso que se debe a que Miguel Grau comandó magistralmente un buque, pero en una zona que él conocía muy bien. Recordemos que él desde los 9 años ha navegado en barcos mercantes durante 10 años, en el periodo de la adolescencia, de la juventud. En esa época no había una escuela naval, ¿no es cierto? Había una escuela naval. Sí, pero se formaban en el buque, digamos. Se formaban navegando. Para ser puntual, la escuela naval se funda en el Perú en 1791, La escuela en de el oficiales. virreinato de oficiales y de pilotaje, que era Ya. la villa para hacer. Cuando Grau postula a la Marina Peruana en el 53 y entra en el 54, él ingresa como guardia marina. Ya, ¿Pero qué quiere decir eso? Eran 5 años, o 4, no recuerdo muy bien, de formación. ya. 2 o 3 teóricos de caete, Ya. llámalo así, y 2 o 3, no me acuerdo muy bien la proporción, de guardia marina, que era la fase práctica. Ya, Grau ya tenía esa fase práctica, claro. pero lo más importante, creo yo, es que esa fase práctica él adquiere durante su niñez, adolescencia y juventud. Esta fase humana, Claro. Hoy que no es posible que un niño se embarque en un barco mercante, ¿no? la veo muy difícil. Es muy difícil, ya no es posible. Pero en la época de Grau sí. Sí, Era posible que un niño abandonara su hogar a los 10, 9 años y se embarcara e hiciera su vida en el mar. Pero como era un barco mercante en 1845, 46, era como lo de Moby Dick. Todos Claro. hemos leído, hemos visto Moby Dick. Eran barcos de madera, ¿no es De cierto? madera, con funciones a vela, mover jarcias, mover cuerdas, subir, bajar, el mareo, los fríos, la galleta podrida, el agua podrida, las raciones no justas. Muy duro, muy adverso, muy áspero para formar a alguien que al final decidió ser un hombre de bien, ¿no? Claro. Porque los tripulantes tampoco, también lo comenta Romero Pintado de la Puente Candamo, un ambiente muy adverso. Pero ese ambiente adverso creó para el Perú y para el mundo realmente, porque ahí Grau hay en todo el mundo estatuas y bustos, Sí, y un no hay, hombre universal. y yo siempre digo, no hay nombre más repetido en las calles del Perú Sí, y sí. plazas del Perú que Grau. Sí, 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 es muy cierto. Y en el mundo, en Italia, en Canadá, en Bolivia. ¿A qué atribuyen ustedes, imagínense, la guerra fue en 1879, que en el 2017 exista este culto a Grau? Yo creo que ese es el mensaje de vida. Lo hemos comentado al comienzo, esta coherencia de lo que uno piensa, practica con lo que hace. Eso genera a un hombre humano con miedos, con temores, con dolores de barriga y con sueño y con pesadez, pero que vence cada pequeño obstáculo en el día a día. Ese mensaje lo dejó a su familia, ese mensaje se lo dejó a sus compañeros de la Armada. En la Escuela Naval está la cripta de la Escuela Naval, donde guardamos un pedazo de la astilla de Miguel Grau. Y cada 2 horas hay un relevo de guardia. Y los cadetes navales hacemos guardia, y ahí decimos, cadetes navales, se hizo ejemplo. Pero previamente a eso, decimos, gran almirante del Perú, don Miguel Grau Seminario, consigna, se hizo ejemplo. O sea, desde la etapa de formación estamos estudiando la vida de Miguel Grau, estudiando por qué
la pregunta, ¿por qué es tan importante el día de hoy? El día de hoy el Perú necesita gente, pienso yo, como él, no de doble mensaje, ni de hablar entre líneas. El papá de Grau, su papá, fue a Valparaíso cuando Grau llegó como comandante de la corbeta Unión. Grau iba a estar a favor de la revolución de Prado en el 65. El papá fue enviado por Peset, quien era el golpeado, políticamente hablando. Hijo, no te pegues a Prado, Peset es el gobierno constitucional. Grau no era un caudillo, no era un político, no le interesaba. Pero por sus reflexiones, por su análisis de la situación humana, dijo, papá, yo te amo, porque hay una relación muy padre-hijo, una filial muy interesante. Y optó por la opción de Prado, que curiosamente ganan Aptao, ganan 2 de mayo, y los ponen preso a Grau, a Montero y a 35 marinos más porque no aceptaron el mando de este comodoro almirante John Tucker, estadounidense. Y estuvo preso 6 meses. Eso es una cosa curiosa, muy poca gente sabe que Grau estuvo preso. Estuvo preso 2 veces, en Plymouth, en Reino Unido, cuando traía a la Unión, estuvo arrestado 2 días. Bueno. Y acá 6 meses. Eran los héroes de Aptao, del 2 de mayo, y el gobierno los mete presos con 3 tenores muy fuertes. Deserción, traición a la patria y uno más que y desobediencia. Bueno, pero es un lindo ejemplo porque muchas veces nosotros pensamos que las personas que son recordadas como héroes no enfrentaron nunca una dificultad. Y bueno, estar 6 meses preso y luego ser el héroe máximo de tu país significa que la justicia, ¿no es cierto?, puede ser muy injusta y que el Estado puede ser muy injusto con sus héroes. Y esto es un ejemplo más. Grau tiene eso también. Poca gente lo sabe, pero Grau estuvo preso. Estuvo preso. Para que vean que si en algún momento alguien comete un error o es cuestionado, no quiere decir que sea una mala persona. Claro. El momento fue así, pero siempre hay una oportunidad. El segundo comandante del Huáscar en Angamos era Elías Aguirre, quien había hundido una unidad naval muy importante antes de la guerra, por negligencia. Grau fue parte de esta comitiva, o de esta junta de investigación, y estuvo preso como 6 meses también. Pero lo llamó para que sea su segundo comandante. O sea, si Grau no estaba al mando, asumía el Aguirre. Ahí vemos, ese es un mensaje. No sepultar a la persona por sus errores, sino darles una segunda oportunidad, o si es bueno, te equivocaste, te sanciona. Cuando muere Huáscar, inmediatamente toma el mando, cuando muere Grau, inmediatamente toma el mando del Huáscar Elías Aguirre. Y el que sigue, después matan a Elías Aguirre y... Rodríguez. Y al final estuvo Pedro Garrison, que sobrevivió. Y a Enrique Palacios también lo mataron. Enrique Palacios no asumió el mando del monitor Huáscar. Tenía 23 años. Era un hombre, Enrique Palacios, mendiguro, que con su sueldo daba dinero a los tripulantes o para adquirir insumos. Ahora, me ha contado una cosa linda porque soy su descendiente. Tenía una frase que me encanta. ¿Cuál era la frase de Enrique Palacios? En este buque nadie se rinde. Así ya saben, ya sabe toda la producción acá. En este buque nadie se rinde. Nos tenemos que despedir, pero quiero recomendarle a todos los que nos están viendo visitar el Museo Naval Casa Grau. El Museo Naval Casa Grau es un esfuerzo de cooperación de la Universidad Católica de hace muchísimos años, de los 80, con la Marina de Guerra. El ingreso es libre todo octubre, ya después en noviembre no, y les voy a dar la dirección y apúntenla bien. Girón Huancavelica 172, cercado de Lima, es de martes a domingo, los lunes cierra, de martes a domingo de 9 a 4 de la tarde. Si quieren más información, el correo electrónico va a aparecer, pero es casagraudelima@gmail.com. Yo les deseo, por supuesto, una grata visita al Museo Naval Casa Grau, pero pueden ir a otros museos también que la Marina maneja y que pueden ser muy útiles para entender la historia del Perú y entender por qué el 8 de octubre es feriado. Porque hasta ahora esa era la pregunta inicial, ¿por qué el 8 de octubre es feriado? ¿Por qué celebramos un combate naval en el que el Perú pierde? Bueno, porque ahí murió gente que entregó todo por el Perú. Y normalmente no vemos gente en estos días que tanto necesitamos que entreguen todo por el Perú. Así que si se pueden emocionar por un equipo de fútbol, también se pueden emocionar por Miguel Grau. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Bueno, nos despedimos. Será hasta la próxima semana. Adiós.